Dios les bendiga en esta noche a todos los hermanos, a la Iglesia del Señor, a los hermanos de Jehová es mi guerrero, a los que están en las naciones. Se estará dando en este momento la enseñanza bíblica sobre el mensaje a la iglesia de Éfesos. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a empezar con la lectura para que podamos ir desglosando versículo a versículo este mensaje que fue dado al apóstol Juan en la isla de Patmos. Bendito sea la gloria de Dios. Vamos a lecturar Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios añada bendición a esta palabra en el transcurso del tiempo que vamos a empezar. Bendito sea la gloria de Dios. Vamos a empezar, hermano, con un artículo muy importante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pero antes de ingresar, vamos a analizar algo. Antes de ingresar al estudio del capítulo 2, vamos a dar un dato muy importante. Bendito sea la gloria de Dios. En cuanto a los elementos comunes, podemos destacar 7. Tenemos 7 iglesias, con cada iglesia con una comisión. Escribe al ángel. Santo es el nombre del Señor. Segundo, un saludo o presentación de Jesucristo. Las tenemos en las 7 cartas. Vemos que el número 7 es el número que predomina también en el libro de Apocalipsis como parte de la perfección de Dios. El número 7, bendito sea la gloria de Dios. Vemos también que hay una alabanza: conozco tus obras. Aleluya. Un reproche: pero tengo contra ti. Un consejo: mira de dónde has caído, arrepiéntete. Y un llamado al que tiene oídos, y una promesa al que venciere. Vemos que hay 7 elementos, hermanos, que predominan aquí. A, una comisión. B, un saludo o presentación. C, una alabanza: yo conozco tus obras. D, un reproche: pero tengo contra ti. E, un consejo: mira de dónde has caído. F, un llamado al que tiene oído. Y G, una promesa. El número 7 predomina, mis santos hermanos. Bendito sea la gloria de Dios. Santo. Comenzando ya el análisis de la carta de la iglesia de Éfeso, vemos después de la comisión, escribe el ángel, el destinatario es la iglesia en Éfeso. Ahora vamos a dar una breve historia sobre qué era Éfeso, qué era
esta iglesia o esta ciudad, se podría decir, de la cual el apóstol Juan recibe el mensaje para esta iglesia. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana. Era una ciudad más importante de la provincia romana. Del Asia procónsul, centro postal y administrativo casi tan importante como Antioquía, podemos decir, comparado con ciudades grandes en estos tiempos, podríamos decir como un Nueva York, una de las grandes metrópolis. En este tiempo Éfeso era considerado una ciudad muy importante, muy importante. Según la escuela de interpretación que sostiene un nivel vertical histórico, conforme al que en cada una de las iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 representan un determinado periodo de la historia de la iglesia. La iglesia de Éfeso representa la era apostólica hasta el tiempo en que Juan, el apóstol Juan, escribió esto. ¿Sí? Esta iglesia representa en el nivel histórico de estudio de la palabra de Apocalipsis, histórico, representa la era apostólica hasta el tiempo en que Juan escribió esto, hasta que se selló el canon de la palabra del Señor. Esta ciudad era llamada guardiana del templo. ¿Por qué era llamada guardiana del templo, hermano? Porque tenía, hermano, un templo dedicado a la diosa Artemis. Bendito sea la gloria de Dios. Que en latín es Diana. Eso lo vamos a ver más adelante, eso está en el libro de Hechos, es Diana. Como diosa de la fertilidad, que suele ser llamada equivocadamente diosa con D minúscula, porque sabemos que el Dios de Dios y Señor de señores es Jehová de los ejércitos. Y su Hijo Jesucristo, que ha sido revelado a la iglesia del Señor. Santo es el nombre de Dios. Vamos a ver algo más. Hechos 19 nos informa del gran tumulto a favor de la gran Diana de los Efesios. Hechos capítulo 19, versículo 35. Voy a ir al libro de Hechos 19:35. Hechos 19:35. Gloria a Dios. Aquí habla. El título dice el alboroto en Éfeso. Cuando usted tenga su Biblia puede irse a Hechos 19:35 y vamos a comprobar que esta era la iglesia, los Efesios, de la cual el apóstol Juan recibió el mensaje. Dice la palabra: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Estamos dando un marco histórico como base, como presentación del estudio de Apocalipsis capítulo 2, del mensaje a la iglesia que está en Éfeso. Bendito sea la gloria de Dios. Y como dice aquí en Hechos 19:35, que acabamos de leer, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venidera de Júpiter? Si usted puede ver, diosa aquí en Hechos 19:35 está con D minúscula. Porque el Dios que nosotros conocemos, el Dios de la Biblia que se ha revelado al pueblo del Señor, a la iglesia de Cristo, es con D mayúscula. Vamos a seguir con el dato histórico. Bendito sea la gloria de Dios. Las monedas descubiertas en distintos países, se han descubierto monedas en distintos países con la inscripción romana Diana Epexia, muestran que esta diosa de Éfeso, del hombre de Éfeso, era venerada en todo el mundo pagano. Era venerada en todo el mundo pagano. Y nosotros también vemos en este capítulo, de Hechos capítulo 19, que se hacían, bendito sea la gloria de Dios, se hacían templecillos, se hacían objetos metálicos con la inscripción de esta diosa. Vamos a ver en 19, Hechos capítulo 19, desde el versículo 23
Voy a darle lectura para que usted pueda darse cuenta y comprobar como añadidura al mensaje de Efesios, a los Éfesos. Hechos 19, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. En muchos países se encontraron muchas monedas descubiertas con esta insignia de esta diosa Diana, que en ese tiempo era venerada en el mundo romano, por el mundo romano. Bendito sea la gloria de Dios. Vamos a seguir, hermano. Fue en el año 52 cuando penetró allí el cristianismo. El cristianismo llega a este lugar donde era venerada esta diosa Diana. Los Efesios, a Éfeso llega en el año 52, penetra el cristianismo. ¿Por quién? Por el ministerio de Priscila y Aquila, que nosotros vemos que Priscila y Aquila, santo es el nombre del Señor, está escrito también en el libro de Hechos. ¿Y quién fue el fundador? El fundador de esta iglesia. El fundador de esta iglesia fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo funda esta iglesia. Bendito sea la gloria de Dios. Y eso está eso lo podemos ver en Hechos capítulo 18. Ahí comienza cuando es fundada esta iglesia. Bendito sea la gloria de Dios. Y Hechos capítulo 19 también está en los dos capítulos añadido cuando Pablo llega, bendito sea por el guía del Espíritu Santo, y él pone el fundamento de esta iglesia en Éfeso. Vamos a ver en Hechos capítulo 18, versículo 19 lo que dice. Hechos 18, 19. Hechos capítulo 18, 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Llega a Éfeso Pablo, bendito, y él es el que pone el fundamento de esta iglesia. Santo es el nombre de Dios. Pero cuando llega el evangelio a Éfeso, en el año 52 llega por manos del ministerio de Priscila y Aquila. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, entrando en lo que es el estudio de la carta, en el versículo 1, vemos que después de la comisión y el destinatario de la carta, después del que escribe, el que envía la carta, la presentación de Jesucristo como el que sujeta firmemente. Vamos a Apocalipsis. Dice Apocalipsis, gloria a Dios, Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: sabemos que es Cristo. Santo es el nombre de Dios. Sabemos que es Cristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Bendito sea la gloria del Señor. Presentación de Jesucristo. Jesucristo se presenta como el que sujeta firmemente a la iglesia. ¿Quiere decir esto, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué el que sujeta así firmemente? Porque en su derecha él tiene las 7 estrellas. Dice a su diestra, en su derecha, él tiene las 7 estrellas. El que pasea, también en presente, el que pasea, se pasea siempre sobre su iglesia, hermano. En medio de los 7 candeleros, de oro, dice esto. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué les dice por medio de este mensaje? Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Ellos estaban soportando con paciencia.
soportando con paciencia, aguantando, hermano. Ellos estaban aguantando, hermano, con la ayuda de Dios, con lo que Dios les había entregado, la suministración del Espíritu Santo, lo que habían sido ellos instruidos por medio de los apóstoles, de Pablo, de Juan mismo, del apóstol Juan. Ellos estaban soportando tu paciencia, dice, tu arduo trabajo, paciencia. ¿Qué estaban soportando ellos? Que no toleraban a los malos. Dice aquí a los malos. ¿Quiénes eran estos malos? Bendito sea la gloria de Dios. ¿Quiénes eran estos malos? Los que se dicen a sí mismos ser apóstoles y no lo son. Y fueron hallados mentirosos. ¿Sí está escuchando, mi querido hermano? Ellos estaban soportando un conjunto de herejías de doctrina, hermano, que quería ingresar, hermano, a la iglesia, a lo que ellos habían aprendido. Ellos estaban soportando con la paciencia del Señor y esto los estaba debilitando a ellos. Esto los estaba, de estar soportando, de estar luchando, los estaba debilitando. Por eso más adelante vemos que el Señor le dice que ellos habían dejado su primer amor. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Los fieles de Éfeso habían pasado por la amarga prueba del influjo y de la nociva enseñanza de los falsos maestros, los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, como lo hay en estos tiempos. Hay mucha información que está atacando a la iglesia y hay muchos creyentes que están siendo confundidos. En el tiempo de Pablo y del apóstol Juan, también de los apóstoles, había este tipo de herejía. Por eso la palabra habla que son lobos rapaces, la palabra habla que son falsos maestros, la palabra habla que son nubes sin agua, la palabra habla que para ellos ya está destinado el fuego. Así que, hermano, no te dejes engañar en estos tiempos. La palabra de Dios es la que nos revela a través de ella cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, a usted y a mí, como creyentes que hemos aceptado al Señor y hemos sido por su sangre, Él nos ha perdonado nuestros pecados. Jesucristo es la base de la iglesia, no es ningún hombre. No son los hombres, es Jesucristo mismo. Vamos a seguir, hermano. Bendito sea la gloria de Dios. Estaban soportando de estos falsos maestros. Hechos, capítulo 20, versículo 29. Santo es el nombre de Dios. Dice lo siguiente. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, corroborando lo que dice el libro de Efesios. Hechos 20, 29. Dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Está escuchando? Que no perdonarán al rebaño. Hay muchos que están trasquilando a las ovejas en este tiempo. Digo ovejas no como un término despectivo, sino porque todos somos ovejas del Señor. Así que, hermano, apercíbete. Pídele al Señor cuando alguien te hable, cuando alguien llegue a ti, con qué intención llega, y Dios te lo va a mostrar, te lo va a revelar, porque Dios, hermano, Él guarda a sus hijos. Bendito sea la gloria de Dios. No te dejes llevar por tus impulsos, tus sentimientos. Consúltale al Señor y Dios te va a mostrar el corazón y la mente de las personas, con qué intención llegan. Cuando hablen a tu vida, bendito sea la gloria de Dios. Pablo le dijo, porque yo sé que después, Hechos 20, 29, de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño. El evangelio de la prosperidad, no perdonan al rebaño. Y muchos predicadores de sana doctrina estamos denunciando abiertamente, públicamente, el evangelio, el famoso llamado evangelio, entre comillas, de la prosperidad. Esta religión que ha venido porque la religión no salva, el que salva es Cristo Jesús. Y ellos estaban siendo atacados en Éfeso, estaban siendo por todo este tipo. Y bendito sea la gloria de Dios, ellos tenían obras. Ellos en Éfeso, los hermanos en Éfeso tenían obras. Ellos estaban trabajando arduamente, fatigosamente, aunque la fatiga no los había rendido, ni vencido, ni habían desmayado, hermano. El propio hecho de probar con amargura a los falsos enviados les fatigaba, pero no los desmayaba. Así que no hay que cansarse, hermano. Es verdad que las pruebas llegan. Es verdad que llega el desánimo, hermano, por la lucha constante y diaria. Pero sí también hay hermanos fervientes que están al pie de lucha, al pie de la batalla, orando, clamando, predicando a través de las redes sociales. No nos cansemos, hermano. Los fieles en Éfeso habían pasado por la amarga prueba del influjo y la nociva enseñanza de los falsos maestros. Ya vimos esto. Vamos a ver algo más. El Señor, en medio de esta lucha que estaban teniendo estos hermanos, les dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Santo es el nombre del Señor. El Señor los halaga. El Señor viene y no solamente ve en su iglesia, no solamente ve los errores. El Señor también ve cuando en la iglesia se sufre y se soporta. El Señor también ve cuando un creyente soporta la prueba, como lo dice aquí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, por eso es bueno, hermano, que usted y yo no veamos solamente en los hermanos sus defectos, aunque no estamos para juzgar, hermano, pero sí el corazón del hombre, la mente del hombre siempre mira los defectos del otro. Pero vemos un ejemplo aquí claro de que Cristo no solamente ve el defecto en su iglesia y en sus hijos, Él también ve las virtudes. Y has sufrido, y has tenido paciencia, le dice a los efesios, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Santo es el nombre del Señor. Mire lo que dice aquí. Santo es el nombre de Dios. Bendito es la gloria de Dios. Mi alma te alaba, Padre celestial. Gloria a Dios. ¿Qué había pasado, hermano? Más adelante dice en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer amor se quedó atrás. Las primeras obras se quedaron atrás. Ellos estaban siguiendo adelante. Ellos no estaban dejándose vencer por estas enseñanzas, pero su amor se había quedado atrás. Aunque ellos seguían en el camino, soportando, luchando, pero hacían algo por rutina, una rutina diaria, rutinaria. Y esto había hecho que ese amor se quedara atrás. Bendito sea la gloria de Dios. Abandonaste tu primer amor. Tomaron una mala decisión de una vez por todas. Dejaron su primer amor atrás. La rutina de cada día, escuche lo que le voy a decir, mi querido hermano, querido amigo. La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento.
¿sí? Del amor inicial, del fervor del noviazgo, de la luna de miel del matrimonio. Suele ser un proceso lento. Uno no se da cuenta, hermano, cuando el primer amor se va quedando atrás. Santo es el nombre de Dios, Padre. Suele ser un proceso lento, pero desemboca en una crisis tremenda. Empezamos a dejar el primer amor atrás, no nos damos cuenta poco a poco, pero al final, la persona cae en una crisis tremenda, aleluya. Santo es el nombre de Dios. Mire lo que Dios dice de esta iglesia aproximadamente 30 años antes. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, hasta que el apóstol Juan escribe esta carta en Apocalipsis, por la visión que le da el Señor al apóstol Juan. Habían pasado aproximadamente 30 años. Vamos a Efesios, a la carta a los Efesios. Bendito sea la gloria de Dios. Capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo de esta iglesia. Como título está el espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ellos tenían fe, y de vuestro amor, aquí habla del amor con el cual empezaron ellos, y de vuestro amor para con todos los santos. Ellos tenían amor y tenían obras. ¿Sí? Amor y obras. Eso dice la palabra. A esta misma iglesia, 30 años después, el Señor permite que llegue la visión al apóstol Juan y dice que habían dejado este amor, que en el principio Pablo lo había dicho. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice en el versículo 16 del capítulo 1 de Efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero este amor se había quedado atrás. Este amor ellos lo habían abandonado. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Cómo llega a suceder esto? ¿Por qué llegó a suceder esto? ¿Qué dicen muchos que han estudiado la palabra a través del tiempo, hermano, y que Dios los tiene en su gloria? Bendito sea la gloria de Dios. ¿Qué dicen muchos? ¿Cómo llega a suceder esto? De muchas maneras puede llegar. En primer lugar, cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. ¿Sí? Cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Cuando la iglesia se empeña en tener riquezas, aparentemente está haciendo algo bueno, teniendo una riqueza para la iglesia, pero se está empeñando más, bendito sea la gloria de Dios, en la obra de Dios que en el Dios de la obra. Descuida lo esencial. Santo es el nombre de Dios. Como primer punto. ¿Cómo más puede ocurrir esto? Cuando, bendito sea la gloria de Dios, las personas se centran más en X iglesias y congregaciones que en el Cristo de la iglesia. Te alabo, mi Señor. Te alabo, mi Señor Padre Celestial. ¿Sí? Cuando las personas, hermanos, se centran más en querer ver shows, hermano, en querer ver milagros. Es verdad que Dios sana, es verdad que Dios hace su voluntad en las vidas conforme a Él le plazca. Es verdad que Dios es el Dios de milagros, hermano. Pero hay muchas personas que más van por los milagros y descuidan al Cristo de la gloria que da la salvación, hermano, porque en Cristo tenemos la salvación. ¿Cómo puede suceder esto?
cuando el creyente admira más a X personas, hermano, que al Señor Jesucristo. Y no lo digo yo, santo es el nombre de Dios. Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y que a Él es la gloria, la honra y la alabanza de todos nosotros. Te alabamos, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Bendito es la gloria de Dios. Se estaban enfriando. Dejar el primer amor es enfriarse. Bendito sea la gloria de Dios. Dejar el primer amor es olvidarse y en el transcurso del camino perderse, en el camino del cristiano perderse, cuando tal vez, bendito sea la gloria de Dios, empezó el creyente con su primer amor haciendo obras, pero después estas obras corrompieron su corazón y ya no quiso hacer las obras, o si las hizo, las siguió haciendo por tener algo a cambio. Eso es dejar el primer amor. Te alabamos en esta hora, Señor Dios. Mire lo que dice un escritor cristiano, santo es el nombre de Dios. Mire lo que dice. El verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado. No consiste. El verdadero cristianismo no consiste en recordar lo que yo hice atrás, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, esa actitud reverente hacia Él. Es todos los días. El pan puesto sobre la mesa de oro del templo, escuche, el pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco, no pasado, no guardado, debía ser fresco. Santo es el nombre de Dios. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, todos los días tener ese amor, porque el amor es el alma del cristiano. Cuando el cristiano carece de amor, se torna sin alma, está muerto, hermano. ¿De qué vale que prediquemos? ¿De qué vale que hagamos obras, hermanos, si no tenemos amor en nuestro corazón? Porque el amor es el alma del cristiano, el amor. Si no amas a tu prójimo, si no lo respetas, Dios te dirá, está bien, estás soportando, estás trabajando, pero dejaste tu primer amor. Y por dejar el primer amor, viene juicio, hermano. Si nosotros amamos a Cristo, amamos, consideramos, respetamos a los hermanos, amamos, consideramos, respetamos a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, amamos y respetamos tal vez su manera de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque delante de mi hermano está Cristo Jesús, que lo lavó con su sangre a él, tal como me lavó a mí. Bendito es la gloria de Dios. Voy a darle un ejemplo. ¿Qué es perder el primer amor? Supongamos que una mujer le dice a su marido, tú sabes que por ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Es un ejemplo. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia tu casa, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Santo es el nombre de Dios. Y le dice, yo amo a otro. Es un ejemplo. Que una mujer le diga al esposo, yo estoy contigo, te hago esto, y que la ley demanda que lo haga de esa manera, pero yo amo a otro. Santo es el nombre de Dios. ¿Cómo se sentiría este hombre? ¿Estaría contento? No estaría contento con esta esposa. No estaría contento este hombre al descubrir que el corazón de su esposa le pertenece a otro. ¿Y qué pasará con este hombre? Llegará el momento en que este hombre se fatigue y abandone a su esposa porque su esposa
la esposa está sujeta a él por una ley, mas no por amor. Lo mismo pasa con Dios y la iglesia, Cristo y su iglesia. Llega el momento en que Dios, al que deja su primer amor atrás y hace todo por rutina, Dios llega el juicio de parte de él. Y vamos a verlo más adelante, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 2. Santo es el nombre de Dios. Versículo 5. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Escuchemos. Si no, vendré pronto a ti. Santo es el nombre de Dios. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Santo es el nombre de Dios. Viene juicio. Recuerda. Santo es el nombre de Dios. Recuerda de dónde has caído. Si no, vendré a ti. La batería. Vendré pronto a ti. Santo es el nombre de Dios. Ahora viene la recomendación del Señor. En este versículo 5 del capítulo 2, recuerda, es un llamado, hermano, querido amigo, a volver en sí. Es la exhortación de Dios. Como cuando el hijo pródigo, hermano, en Lucas capítulo 15, versículo 17. Lo primero que necesitó el hijo pródigo es volver en sí. Ahora este versículo dice, recuerda, es volver en sí. ¿De dónde has caído? Recuerda aquel tiempo dichoso, santo, del primer amor, de tus primeras obras, que hacías las cosas por amor, mas no por rutina, mas no por una obligación. Ese es el llamado, recuerda. ¿De dónde? Es como un edificio. Todo lo externo ha quedado del edificio, pero el edificio se mantiene, pero su fundamento ha sido minado por el enemigo. Recordemos, volvamos en sí, hermanos, amigos, si le llega este mensaje, si te has apartado del Señor, ¿cuáles fueron tus primeras obras? El Señor se está haciendo un llamado con esto que está aconteciendo, con esta pandemia, a que la iglesia recuerde, y no solo que recuerde, más adelante dice, arrepiéntete, va una exhortación más íntima, más amorosa de parte del Señor. Arrepiéntete, santo es el nombre del Señor. Aparta de ti todo lo que sea un estorbo en la íntima comunión con tu esposo, el Señor Jesucristo, con nuestro esposo. Mi alma te alaba, Padre. Y dice más adelante, y haz las primeras obras. Las primeras obras. No son obras distintas, el Señor pide. No son obras que nunca se han hecho, no. Son las primeras obras con las cuales empezamos en el camino, como fruto del amor al principio que tuvimos. Santo es el nombre de Dios. Es menester invocar este amor. Mi alma te alaba, Padre. Ezequiel capítulo 37, santo es el nombre de Dios. Versículo 9, mi alma te glorifica, Padre. Ezequiel 37, 9. Gloria a Dios. Dice lo siguiente. Ezequiel 37, 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu,
así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Necesitamos pedirle, Señor, hazme volver a mi primer amor. Sople, Padre, sobre esta vida que está muerta, Señor, para que yo pueda vivir. Santo es el nombre de Dios. Si la iglesia y los creyentes seguimos sin amor, nada servirá de nada, la febril actividad de siempre. Lo dice 1 Corintios capítulo 3. Que si no tengo amor, no somos nada. Mi alma le glorifica, Padre Celestial. Apocalipsis, santo es el nombre de Dios. Apocalipsis. Regresemos a Apocalipsis, hermano. Estamos en 2, Apocalipsis 2, versículo. Antes de que venga el juicio, el Señor dice que a esta iglesia, recuerda dónde estabas, en la altura que estabas, con el amor que tenía, no una altura de vanagloria ni de altivez, sino una altura de fama, como la fama que da el hombre, que da el enemigo en este siglo, sino cuáles eran tus obras a esa altura, cuál era tu amor, a eso se refiere. Si no lo haces, si no te vuelves, si no te arrepientes, dice el Señor, vendré pronto a ti. Aquí viene el juicio, hermano, y quitaré tu candelero de su lugar. Santo es el nombre de Dios. Vendré a ti y quitaré su candelero, tu candelero de su lugar. El Señor da una advertencia de que va a ser una visitación, hermanos, de juicio, aleluya, y en este juicio, hermano, mi alma te glorifica, Padre Celestial. Él va a quitar la influencia que tiene el Espíritu que da vida sobre esta iglesia. Dice, quitaré tu candelero. Él va a quitar la alimentación espiritual. Acordémonos que el candelero, hermano, estaba alimentado por un aceite. Y ese aceite era el que le daba para poder encender la llama. Ese aceite, el Espíritu. Quitaré el candelero, su influencia, que viene, la influencia del Espíritu de su lugar. Este es el juicio, hermano. Por eso vemos que muchas personas, muchos creyentes que dejaron su primer amor, que dejaron de amar, de hacer las obras con amor, llega un momento en que el juicio llega a sus vidas. Y esas personas, hermano, ya no son influyentes por su humildad, por su amor, por su entrega en el Evangelio de Cristo, sino que muchos hablan por sus actitudes y su manera de ser. Esto se refiere. Y mire, hermano, pasó. Santo es el nombre de Dios. La iglesia de Éfeso no hizo caso a esta advertencia. Santo es el nombre de Dios. La iglesia de Éfeso no hizo caso a esta advertencia ni a esta amonestación. Y el Señor quitó el candelero del lugar de la iglesia de Éfeso. Y solo quedan ruinas en este tiempo, hermano, a muchos metros bajo tierra. El candelero de Éfeso fue removido. Y no es ese el único desdichado ejemplo. Hay muchos más ejemplos y se los voy a decir en este momento. Regiones antes cristianas hoy son paganas, como el norte de África, Medio Oriente, en los primeros siglos. Medio Oriente, el norte de África, habían sido influenciados por el Evangelio. Hoy son paganas. En Inglaterra, hermano, en Inglaterra se pueden ver antiguos templos convertidos en salas de baile. Te alabamos, Cristo Jesús, en esta hora. En salas de baile, de juego, de bingo.
en otros países sirven de museos, los antiguos templos, o son usados como mezquita. En la actualidad, el crecimiento del cristianismo se da en Asia, África y América Latina. No es en Europa. El evangelio no está creciendo en Europa. El evangelio está creciendo en Asia, África y América Latina. Qué terribles perspectivas y posibilidades comportamos esto, hermano. Dios quita su candelero. Estados Unidos fue fundado con bases cristianas. Y llegó un momento en que muchos gobernantes decidieron, no solo de Estados Unidos, sino de otras naciones, sacar a Dios en medio de ellas. Sacar la influencia de Dios, de su espíritu que influye, que da vida. Santo es el nombre de Dios, que guía a toda verdad, a toda justicia. Dios saca su candelero de estos lugares, hermano. Y la persona, las naciones se pierden. Porque el hombre decidió, hermano, dejar las primeras obras que son en Dios. Las naciones dejar. Por eso está aconteciendo esto. Porque las naciones han dejado las primeras obras, el primer amor. Santo es el nombre de Dios. Pero iglesia, en América, Centroamérica, Suramérica, mi alma te alaba, Señor. En América Latina, no dejemos que el juicio llegue y que el candelero sea quitado. Personalmente, hermanos, no dejemos que el juicio llegue y el candelero sea quitado de en medio de nosotros. Te alabamos, Señor. Santo es el nombre de Dios. Y Dios le dice en el versículo 6 del capítulo 2, pero tienes estos que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Les da otro aliciente, les da otro consuelo de que ellos aborrecían estas obras de los nicolaitas, bendito sea la gloria de Dios. Desde el tiempo antiguo se ha creído que eran seguidores del diácono Nicolás. Esto está en Hechos capítulo 6, versículo 5. El que apostató de la verdadera fe de esto. Y los modernos comentaristas se inclinan a pensar que, como en el caso de Jezabel del versículo 20, el nombre tiene una significa vencedor del pueblo, los nicolaitas, Nicolás. Así la similitud, santo es el nombre de Dios, que tiene, sería evidente. Se podría decir, hermano, que era este varón, Nicolás, que está en Hechos, capítulo 6, santo es el nombre de Dios, versículo 5, voy a dar lectura. Mi alma te alaba, Padre, Señor. Agradó la propuesta, Hechos 6:5, a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí está Nicolás, santo es el nombre de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué pasó con estos? Podría también ser posible, hermano, que estos se trate de una secta de iniciados gnósticos que pretendían establecer de los nicolaitas esta influencia, una división del pueblo de Dios en castas, lo cual había de derivar en este tiempo, hermano, en una casta sacerdotal dentro de la iglesia oficial del imperio. Mi alma te glorifica, Padre Celestial, Señor. Entonces, ¿qué pasaba con estos, hermanos? Estos nicolaitas, santo es el nombre de Dios, incitaban a comer de lo sacrificado a los ídolos y a la fornicación. Mezclaban, hermano, la sana doctrina, la enseñanza bíblica con cosas paganas y mundanas, como ahora en este tiempo. Tú puedes ser cristiano, pero puedes pecar, y no importa que igual a salvación Cristo te ve bien, no pasa nada. Mentira, hermano.
esta influencia, hermano, de mezclar las cosas santas del Señor con las cosas paganas. Nunca Dios, nunca Cristo lo aprobó, hermano. La Biblia no aprueba estas cosas. La santidad es parte esencial del creyente. A toda la iglesia cristiana, a todos los que escuchan, la santidad es parte esencial del creyente. Porque Dios es santo, hermano. Eso será otro tema. Bendito sea la gloria de Dios. Santo es el nombre de Dios. Mi alma te glorifica, Padre Celestial, Señor. ¿Qué hacía en este tiempo, hermano? ¿Qué pasaba en este tiempo? Había, hermano, un refrán entre los paganos que decían sagrada prostitución, porque practicaban en honor a los dioses y en sus propios templos orgías, hermano, practicaban muchas cosas que a Dios no le agradaban. Mi alma te glorifica, Padre. Mezclando las cosas, mezclando el ceremonialismo y los pensamientos paganos, los sacrificios a los ídolos. Y es lo que está pasando. Te alabo, mi Dios amado, Padre. Señor, la gloria es suya. Aborrece las obras de los nicolaitas, dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo, mi alma te glorifica, 6. Aborreces esta obra de los nicolaitas. Ya estamos viendo, hermano, que estos eran seguidores, muchos dicen, del que fue elegido, hermano. Como acabamos de dar la cita en Hechos, como diácono, santo es el nombre de Dios, y que fue elegido en Hechos capítulo 6, cuando fueron elegidos los diáconos, seguidores de este varón, ¿sí? Y que con el pasar del tiempo, hermano, santo es el nombre de Dios, eran iniciados gnósticos. Por eso que vemos también las creencias del yoga en estos tiempos. De allá viene todo este tipo de influencia demoníaca, de levantamiento del alma. Jehová reprenda este tipo de pensamiento que no conllevan a la salvación, que no conllevan a amar a Dios, sino que conllevan a la perdición de los hombres. Mi alma te alaba, Padre. Pero Dios nunca quiere terminar con un reproche. El versículo 7 del capítulo 2 dice lo siguiente: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y da un aliciente al que venciere, hermano. El Señor dice, les dará de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida, hermano, bendito sea la gloria de Dios, que estaba en el huerto de Dios, hermano. Este árbol le daba inmortalidad. El árbol de la vida que habla el libro de Génesis, Santo, capítulo 3, versículo 22 y 23. Este árbol de la vida le daba inmortalidad a las personas, hermano. Pero como el hombre pecó, santo es el nombre de Dios, quedó prohibido de la humanidad el acceso a este árbol, hermano. Por eso aquí, en el versículo 7 del capítulo 2, habla que venciere la de comer del árbol de la vida. Habla de la salvación, hermano. Al que venciere, al que volviera en sí, al que recordara de dónde cayó, a que se volviera en sí, Dios le promete la salvación eterna. Por eso dice, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Porque nuestra salvación, hermano, está con Dios. Que este tiempo no nos acongoje por lo que está aconteciendo. Que este tiempo nos ayude a volver en sí, hermanos. Nos ayude a recordar las primeras obras. Que ya no hayan conflictos entre hermanos, entre iglesias. Que todo vuelva a la paz. Para que nosotros, nuestra salvación, santo es el nombre de Dios, esté en Dios y nosotros estemos con Él. Que alabamos, Padre. Porque hay juicio, hermano, cuando la persona se vuelve de sus primeras obras. Este es el mensaje de la iglesia a Éfeso, de Apocalipsis capítulo 2. En la próxima enseñanza estaremos dando el mensaje
a la iglesia de Esmirna, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Que Dios añada bendición a esta palabra, hermano. Que Dios se glorifique en los corazones, aleluya. Y que Dios haga su obra perfecta en cada uno, mis santos hermanos. Dios los bendiga a todos y que sea de edificación para toda la grey del Señor esta enseñanza. Te alabamos, Señor. Dios les bendiga, mis santos hermanos.